¿Sabes que te dije que iba a ir a recoger un libro? Buscar Que un me he libro. comprado uno de la Sí. Berberova, que no tenía ninguno de ella. Y ¿Cuál? se llama El acompañante, El lacayo y la puta. Ah, Son como dos novelitas cortas. Una es El acompañante y otra es El sí. lacayo y la puta. Sí, Bueno, cómo no. a ver qué tal. No la conozco, no he leído una de ellas, así que... ¿Has visto la lista esta de los 50 mejores libros del 2024 según El País, España? Pues no lo he podido ver el artículo, sí, o sea, he visto lo que había salido en Babelia, pero como Ujú. es de pago no lo he podido ver. Lo que he visto es un artículo en Infobae hablando sobre la lista que ha hecho El País. Entonces he visto algunos de los artistas, de los autores que hay, pero no he podido ver exactamente los libros, los títulos y tal. Pero algo me Ahora dice que tú me vas a que te contar un has... poquito ahora, ¿no? Sí, yo vi la lista, pero ahora que te confundiste y en vez de decir autores, dijiste artistas. Sabes que precisamente hoy, mira tú la sincronía, precisamente hoy yo estaba pensando en por qué a los escritores no le decían artistas y por qué, por ejemplo, se dice mucho arte y literatura, como si la literatura no fuera un arte, ¿sabes? Y lo demás sí. Y yo siempre me he preguntado eso, ¿por qué carajo excluir a los autores Ah, mira, del pues no arte lo si al había final los... pensado. Sí, pasa mucho. Cuando en un sitio, por ejemplo, aquí había un programa de televisión que decía Hurón Azul, informativo de arte y literatura. Y yo me decía, ¿pero por qué de arte y literatura? Informativo de arte y ya. Si al final los autores somos artistas igual, ¿no? Y Sí, siempre hay por como una supuesto, por exclusión. supuesto. No, no, es que hay autores que son más de artistaje que de escritura. Incluso. Sí, no, yo lo que estaba pensando es que a lo mejor se hace por diferenciar, porque la literatura es como más, se ha convertido más en una industria que, por ejemplo, no sé, la pintura o la escultura. Y a lo Es mejor que quieren también lo es. diferenciar la literatura que sí es artística de la que no lo es, pero tampoco tiene mucho sentido. En realidad la literatura es arte y ya está. Lo mismo que al Es que cine, que toda también la... es muy comercial, no dices Sí. cine y No, y arte. cuando vienes a ver, todas las ramas del arte son una industria. La pintura tiene su industria. Mira este que vendió Sí. una banana pegada con Scotch tape, no sé cuántos millones, otro imbécil que vendió aire y otro imbécil que lo compró, ¿sabes? Entonces, son industrias que se Hasta mueven con caca, sus ¿eh? códigos y A nosotros su... que nos gusta hablar de Sí, estos sí, temas. sí, 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 cómo no. Pero bueno, nada, volvamos a la lista. Mira, la lista del país, yo no voy a mencionar los 50 libros, pero me quedé con los 12 primeros porque ya cuando llegué al 12 y me di cuenta de que no había leído ninguno, me dije, ¿dónde he estado en el 2024? Eh, sí, porque vaya. Mira, en el número uno ganó por diferencia Leila Guerriero con La Llamada, publicada por Anagrama. En el número 2 está La Península de las Casas Vacías de David Uclés, publicado por Ciruela. En el 3 está Teodoros de Mircea Cartarescu, lo cual me llamó mucho la atención porque fue publicado como aquel que dice antes de ayer. Y ya, ¿sabes? Fue publicado en el final del 2024 y está como de los mejores. Pero bueno, es Cartarescu y tiene muy buena reputación y es muy querido. En el número 4 está Ropa de Casa de Ignacio Martínez de Pisón, publicado por Sex Barral. En el 5 Los Escorpiones de Sara Barquinero, publicado por Lumen, que he visto muchas reseñas ambiguas por ahí, lo mismo la odian, que le gusta mucho, pero tiene mucha gente que la defiende. Es un tochón. 6 Ni una ni grande ni libre de Nicolás Sesma, publicada por Crítica. En el 7 Baumgartner de Paul De Paul Auster, Auster. publicado por Seis Barral. En el 8 Misericordia, de Lidia Jorge, publicado por una editorial que nunca había escuchado mencionar, La Umbría y la Solana. En el 10 está James, de Percival Everett, publicado por Deconatus, que es quien más le publica las obras en español a Percival Everett. En el 11 Un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enríquez, Anagrama. Y en el 12 Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, por Mónica Ojeda, publicado por Random House. Tirando por encima, así, una revisión que hice por arribita, vi que predominaban los grandes grupos literarios como Anagrama, Seis Barral, Salamandra, Galaxia Gutenberg, Destino, Random House, Tusquets, Periférica, Asteroide, Alfaguara, ¿sabes? Todos estos pesos pesados. Pero bueno, igual es el país, es un gran periódico, todas estas cosas se pagan.
volvemos a la industria. Claro, al final es lo que hay. Sí, yo no sé, me parece que una lista de 50 para un año a lo mejor son demasiados libros, pero bueno, está bien que la gente conozca títulos y luego ya cada uno que decida lo que quiere leer. Eso me parece Sí, perfecto. claro. Yo lo que había mirado era un poco... en el artículo de Infobae se mencionaban los escritores argentinos a los que estaban en esa lista. Que estaba Lucía Littmaer con Cauterio y Mauro Libertela, no sé qué título es. Un futuro anterior se llama. Y luego había visto que estaba Padura, tu compatriota. Mi vecino. Sí. Y que estaba Sergio Ramírez, que es nicaragüense. Chirves también, en fin. Bueno, pues está bien que la gente conozca tener una listita, ¿no? De lo que se considera o de lo que alguna gente ha votado lo mejor. A mí me ha sorprendido de los que has nombrado el de David Uclés porque he leído reseñas muy dispares. He leído reseñas de gente que le ha gustado mucho, pero también he leído reseñas regular. Así que no sé. Yo el libro no lo he leído, por lo tanto no lo juzgo, ¿vale? Claro. Sí, pero bueno, es como todo, hijo. Supongo que eso también sea parte del éxito, ¿no? Tener gente detractores y gente que no le guste lo que hace. Qué sé yo. Y De que todas luego cada formas, persona yo tiene soy... su gusto y Ajá. sus temas que le atraen Claro. más y temas que le causan más fobia, en fin. Yo soy muy escéptico con todas estas cosas de medios, como aquella vez que hablamos creo que fue el New York Times, ¿sabes? Todos estos grandes medios al final es el dinero, el poderoso caballero un dinero el que está ahí meneándolo todo y sé que hay cosas que se mueven por contacto, por amiguismo, por esto, por lo otro, pero bueno, Hombre, al final, en fin, claro, hay intereses, hay dinero de por medio y es lo que hemos hablado desde el principio, es una claro, industria, nos guste o no. Bueno, al final lo de siempre, cada uno que lea lo que quiera, lo importante es la libertad, tanto para los que escriben como para los que leen. Y vamos a cerrar el tema este, vamos a meter la sintonía y arrancamos. Esto es Libertad de Ficción. el podcast. Ahora sí empezamos el que va a ser el último programa del año ya, Andrés. El número Sí, 11. ¿quién lo diría? Sí, sí. Y a pesar de que es el último, como todavía falta mes de diciembre y todavía tenemos lecturas en curso, no vamos a hacer en este el repaso de las mejores lecturas igual que hicimos el año pasado, sino que lo haremos ya en enero, cuando ya se haya cerrado el año y podamos elegir lo que más nos ha gustado, lo que menos, en fin, el repasito que hacemos anual. Así mismo fue como empezamos el año pasado. Bueno, en este año digo. Empezamos con un resumen de lecturas. Sí, lo que pasa es que ese sí que lo publicamos en diciembre. Fue como... Lo que pasa es que fue ya a finales de diciembre. Y nada, vamos a pasar directamente ya a hablar de la primera lectura, que fue la lectura conjunta de Novela con Cocaína. David, ¿quién nos iba a decir que íbamos a releer Novela con Cocaína tan pronto? Creo que la leímos hace menos de un año, ¿no? Y nada, Pues no, yo creo que hace más de un año, ¿eh? es que el tiempo en Bookstagram se va, tiene Sí, otro tempo para mí. fue en el No lo sé, 22. pensaba que había sido menos. Fue en el año Dios mío, 22. Sí. me salen canas y no me entero. Eh, pues sí, tuvimos la lectura conjunta de Novela con Cocaína en el grupo de la LC que hemos hecho en Telegram y fue bastante exitosa, igual como sucedió con Pedro Páramo. Sí, ha habido 9 personas otra vez. O sea que muy bien. Y me parece que es como, o sea, estoy más orgulloso ahora todavía porque Pedro Páramo es una obra como que todo el mundo quiere leer, es más conocida y tal, pero que la gente quiera leer una novela, no sé, con un título que no llama tanto la atención,
y que la quiera compartir, pues está muy bien. La verdad que ha estado bien. Además, la gente ha terminado bastante contenta con la novela. Es más, empezaron ya bastante contentos porque es verdad que la novela tiene un comienzo ya bastante en lo alto. Había mucha interacción entre la gente y hemos podido pues compartir muchos puntos de vista diferentes. También nos conocemos un poco más porque tenemos la experiencia de la lectura anterior. Ven acá, David, ¿y tú crees que novela con cocaína es un título que no llama mucho la atención? Me sorprendí cuando me dijiste eso ahora. Para mí sí llama muchísimo la atención. No, el título llama la atención. Quiero decir que no es una novela conocida, no es Pedro Páramo. ¿Sabes? No, claro. Puede que haya mucha gente que quiere leer Pedro Páramo porque lo ha visto en redes montones de veces. Novela con cocaína es una novela que para mí está genial, me encanta. Es la segunda vez que la leo y casi que me ha gustado más la segunda vez que la primera. Es muy impactante además, tiene muchos momentos de impacto que ahora comentaremos, pero no es una novela que la gente tenga vista en redes y que quiera leer, no sé, me da esa sensación a mí, a lo mejor me equivoco. Sí, no, es verdad que no es una novela muy popular. Y gracias que ahora Alba Editorial la reeditó, porque si no, hubiera sido una lectura difícil de conseguir para mucha gente en el grupo, porque las ediciones que habían son viejas. Creo que eran de Seix Barral, ¿no? Sí, creo que eran ediciones viejas de Seix Barral. No lo sé, yo Y la que nada, tengo gracias es que de Alba. Círculo de Lectores y es antigua. Ah, ya. Si yo la que leí fue de Seix Barral, igual antigua. Y hubiera sido más difícil. Y bueno, supongo que ahora, si la gente sube más reseñas y tal, pues alcanza un poquito más de reconocimiento, que creo que lo merece. Creo que merece más reconocimiento, porque la novela es bastante actual. Tiene bastante actualidad, digo. Sí, no ha perdido fuelle porque los temas que trata son actuales. Pero mira, antes de que nosotros nos pongamos a hablar, como le has pedido a un compañero que nos grabe un audio, igual que hicimos el mes pasado, vamos a escuchar lo que él comenta y luego ya comentamos sobre lo que él diga, ¿vale? Vale. Hola Andrés, hola David y a toda la audiencia que los escucha, los saludo desde México. Mi nombre es Javier y antes que nada quiero felicitarlos y agradecerles por el podcast. La verdad es que últimamente es el podcast que me acompaña durante todos mis días y pues, me hace pasar muy buenos ratos. Y bueno, yo vengo a comentar la lectura conjunta que realizamos en el mes de noviembre, la cual fue Novela con cocaína, una novela que había oído de ella, pero nunca me había animado a acercarme y afortunadamente ahorita se presentó la oportunidad para hacerlo y quedé muy sorprendido. Pues es una novela muy interesante. Para muchos puede considerarse como una novela de formación o de iniciación. De hecho, dentro de lo que comentábamos en la lectura conjunta, pues estábamos de acuerdo en que recordaba mucho al Extranjero de Albert Camus o al Guardián entre el Centeno de Salinger, porque se nos presenta el típico antihéroe, que es lo que comentaba Andrés durante los comentarios que hacíamos de la novela, ¿no? Que más que un villano, el personaje principal es un antihéroe, el cual difícilmente uno como lector puede empatizar con él. Y pues bueno, es una novela que abarca muchos temas, que para mí son temas muy valientes de hablar, sobre todo por la época en la que se escribió. Y en esta novela se nos hablan de temas tales como la sexualidad, los conflictos morales que se presentan principalmente durante la adolescencia, además de realizar una crítica a la sociedad rusa de inicios de la Primera Guerra Mundial que se encontraba a vísperas de la Revolución Rusa. También hay temas sobre la dualidad del hombre y para muchos incluso puede tornarse un tanto existencialista esta obra, ¿no? Pues en general hay muchas cosas que hablar sobre la novela. Obviamente no podemos comentar todo para no spoilear a quienes la escuchan, pero pues a mi opinión es una novela que va desde la superficie o desde lo más general hasta lo más particular, ¿no? Es como ir quitándole capa por capa hasta llegar a lo más profundo. Para mí, la novela primero se centra en un ámbito social, político y religioso, después pasa a un ámbito psicológico y posteriormente un ámbito filosófico. Y
Pues en general se nos narra la vida de Vadim, que es el personaje principal, cual se encuentra en la adolescencia y pues se encuentra en ese conflicto, ¿no? De esa transición de la adolescencia hacia la adultez, con todas las cuestiones que involucra, ¿no? Esa falta de identidad, esas ganas de pertenencia, esas ganas de ser como los demás, ¿no? Con esa característica pérdida de la individualidad que llegamos a tener en esas etapas, además de su relación con su madre, la cual es muy importante en la novela, ya que pues gracias a que ella nunca supo marcarle límites, nunca estuvo presente como una autoridad, siempre le dio todo sin marcarle un alto, pues él es que cae en diferentes situaciones, ¿no? Con este caso, como el título de la novela nos dice, pues la adicción a la cocaína, y todo lo que se nos va narrando durante la historia es muy fuerte y pues nos pone a reflexionar. Muchos nos poníamos a reflexionar sobre el trato que él tiene con su madre, con las mujeres y con la gente que lo rodea, y esa doble moralidad con la que él lucha internamente, ¿no? La verdad es que fue una lectura conjunta muy buena, muy agradable. Afortunadamente todos comentan, y gracias a todos los comentarios que aportan, uno puede tener una experiencia más completa y una mejor interpretación de la obra. Yo les recomiendo que si alguien tiene la oportunidad y hay lecturas conjuntas a futuro, se animen a hacerlo. Créanme que no tiene desperdicio. Muchas gracias a todos y saludos. Muchísimas gracias a Javier. Me encanta todo lo que ha dicho. Me encanta también el acento mexicano. Yo se lo decía a Javier cuando envié el audio, que me encanta el acento mexicano. Y me encanta tener esta mezcla de acentos en el podcast, ¿sabes? La vez anterior con Katia también. Y, y son muy válidos los puntos que dice Javier. Muy, muy, muy agradecido por escuchar el podcast y por formar parte del club de lectura. Sí, muchas gracias, Javier. La verdad que nada, agradecidos estamos nosotros de que puedas compartir este ratito con nosotros comentando la novela, aunque no estés aquí. Y bueno, y de que nos escuches, ¿no? De que nos sigas y que nos hagas promoción, que no era eso lo que te habíamos pedido, pero bueno, muchas gracias. Volviendo a la novela, bueno, una novela con muchos ingredientes, ¿verdad? Porque habla de muchas cosas y quizá eso también es lo que se le critica, ¿no?, a la novela, que comienza hablando pues un poco de la relación familiar, del tema social y político en Rusia. Es una novela que está ambientada justo en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial y por lo tanto a la Revolución Rusa. Y hay en el ambiente como una sensación de que algo gordo va a suceder, de que algo va a explotar porque la sociedad ya necesita un cambio. Llevan viendo durante muchas generaciones cómo se va perpetuando la corrupción y cómo se van perpetuando una serie de conductas que ya no pueden seguir. Entonces necesitan un cambio como sea. Y luego de eso ya salta a la vida de este chico. La novela hay que decir que está contada por el protagonista, pero años después de todo lo que sucedió. Entonces él va haciendo un repaso de todo lo que le sucedió y de todo lo que le fue llevando hacia esa adicción, ¿no? Hacia la adicción a la cocaína. Que es un tema súper moderno para el año en el que se escribió la novela, que es del año 34, entonces, bueno, me parece que hablar de adicciones y sobre todo a la cocaína en ese momento era un tema bastante moderno, que incluso hoy Sí. puede seguir, sigue de actualidad. Pero vamos, sigue de actualidad no solamente por el tema de la adicción en sí, sino de todo lo que lleva a ella, que es una historia muy potente y que es de alguna manera también muy universal, ¿verdad? Es algo que le puede pasar a cualquier joven entonces o ahora. Yo remarcaba Así mucho mismo. durante la lectura conjunta que a mí me llamaba la atención las circunstancias familiares y las circunstancias del protagonista, que es... Por eso yo la comparaba con El guardián entre el centeno, porque es un adolescente que está en ese momento en el que necesita desprenderse de la figura materna, necesita desprenderse de la figura de la madre,
y al mismo tiempo él quiere aparentar que ya es adulto y entonces comete muchos errores por el camino. Y luego está el otro componente, que es la necesidad que él tiene de pertenecer a un grupo, de sentirse arropado por un grupo de jóvenes de la edad de él. Y eso le lleva también a juntarse con gente que no es la mejor compañía que podía tener. Sí, no, todo eso está muy bien y está ahí en la novela, lo cual son, a estas alturas, ¿no? Ya son clichés de la edad, porque al final en todas las generaciones esto sucede. Lo que me llama a mí la atención del personaje es que él no tiene mucha medida, ni de sus actos a veces, aunque tiene conciencia de lo que está haciendo, ni de las consecuencias, porque Pero la conciencia, él se... en esto quiero hacer una puntualización. Yo tengo una duda y es que no sé si es una conciencia que tuvo en el propio momento de hacer las cosas, y creo que no. Creo que la conciencia que aparece en el texto, en el que él se Es da la de este cuenta narrador, y claro. es muy transparente y se da cuenta de sus propios errores, es una conciencia que él tiene mientras escribe, que es años después, o sea, es una conciencia a posteriori. Exacto. Pero yo sí creo que muchas veces uno hace cosas y si no es consciente hay una vocecilla ahí detrás que te dice que hay algo que no está bien, ¿sabes? Porque la forma en la que él maltrata a la madre, yo supongo que en ningún momento él sepa que eso está bien, ¿sabes? Vaya, si no, retiro lo dicho de que el tipo no era un villano, sino un antihéroe para decir y apoyar la idea de que era un villano, porque no hay forma de, no sé, para mí él no tenía mucha medida de las cosas y era un engreído, un snob, una persona que quería vivir por encima de sus propias posibilidades e incluso capacidades mentales y físicas. Y por supuesto que eso tuvo consecuencias. Y a toda esta, pues, todo lo que estaba sucediendo política, social y económicamente en su contexto histórico, que también forma parte de las cosas que nos arrojan a nosotros a tomar decisiones en la vida, porque somos seres sociales. Sí, la verdad que yo he tenido la sensación en esta lectura de que es muy difícil para un lector y sobre todo para un primer lector que no se da cuenta todavía de los detalles que hay en todo el recorrido del protagonista, se hace muy difícil no pensar que este señor es un villano, que es un ser despreciable. Mm. Pero luego, o sea, eso fue con lo que yo me quedé en la primera lectura. Pero en esta he visto matices. He visto que la madre también tenía parte de culpa, porque la madre, él no tiene padre, se ha quedado solo con la madre. La madre es una señora que se lo ha dado todo. Y además es una madre mayor, es una madre que por determinadas frases que se dicen a lo largo del texto lo tuvo ya a una edad avanzada. Entonces es como el único hijo que tiene, además, y es para ella que lo ha criado como dándole todo lo que le podía dar, no le ha negado nada. Lo ha malcriado en toda la ley. Efectivamente, y entonces él no tiene ni siquiera que abrir la boca para que su madre le dé dinero. Pero además todo eso se le junta con esta edad en la que él pues necesita renegar de ella, desprenderse de la imagen de ella para hacer una vida ya de adulto, que es lo que él quiere, y sobre todo ofrecer una imagen de adulto, pero él quiere ofrecer una imagen de adulto a través de cosas que no están bien. Y además cosas que no puede controlar, que se le van de las manos. Es que esas son cosas típicas de la adolescencia, quererse lanzar a hacer cosas de adultos sin entenderlas, a veces sin siquiera tener un total deseo de hacerlas, simplemente por demostrar al grupo de amigos y qué sé yo, por jugar un poco de fuerza con la casa, ¿no? Con las personas que representan el hogar, hacer un poco de fuerza como para demostrar quién manda o que ya no me mandas y cosas así. Pero a este chico se le va la olla por completo. A ver, claro, siento que estamos hablando. A todo el mundo pasa por esa fase, el problema es cuando se te va de las manos. Exacto. Y siento que estamos hablando así y a mí me pica por hablar de cosas que suceden, pero me daría miedo hacer spoiler de la novela, ¿no? Sí sé que el chico maltrata muchísimo a su madre y esto fue un debate que tuvimos tú y yo de cuánto
de cuánto de ese maltrato es responsabilidad de la madre también. Porque, mira, hoy en día se tiene una idea de la crianza un poco romántica y sosa y no sé, a mí me criaron que cuando yo me portaba mal se me daba mi buen bofetón o un buen chancletazo. Y heme aquí, yo amo a mi madre me ama, nos respetamos y yo no estoy traumado. Pero hoy en día hay un miedo al traumita, ¿sabes? Entonces yo veo que crían a los muchachos con un nivel de bobería que esa va a Bueno, ser gente que, yo creo que no no debemos sé, entrar en no el sé. debate de cómo hay que educar a los niños, porque eso ya es otra No, cosa, no, claro, sino por supuesto. simplemente quedarnos con la Pero, novela, ¿no? sí, pero bueno, hay que también asumir la responsabilidad de las cosas. Y por eso es que también la madre se mantenía en ese papel así tan pasivo que le aguantaba a él todas aquellas mariconadas. Y ese muchacho a mí me sacaba un poco de quicio, déjame decirte, en la novela. Sí, yo no Eh, creo que y haya luego, nadie que lea la novela y que empatice con el chaval o que le tenga lástima, porque es verdad que las decisiones que toma son todas muy lamentables o incluso despreciables. sí, solamente esa parte también cuando él tenía una enfermedad de transmisión sexual y se la pasa a total conciencia a la muchacha, ¿sabes? Ujú. No, 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 no. Y mira todo lo que estamos hablando. Y era lo que yo te comentaba. Si la novela tuviera celulares, televisores y cosas modernas, fuera una novela totalmente de hoy. Y sin embargo, Sí, estamos hablando de una novela que está narrada a principios del siglo XX, que lo que hay son carruajes y no hay tecnología. Y mira todas las temáticas, el nivel de actualidad que tienen, que es increíble. efectivamente. Luego hay que hablar de las circunstancias en las cuales se escribió la novela. La novela llegó a una revista francesa enviada desde Turquía y durante muchísimos años no se conoció el nombre real del autor porque ponía M. Agueyev, entonces no se sabía quién había escrito eso. Se le achacó que la podía haber escrito Nabokov, porque sí que tiene, o sea, por los años en los que está escrita, se sabía que era un autor exiliado ruso después de la Primera Guerra Mundial y bueno, del periodo de entreguerras, ¿no? Después de la Revolución Comunista. Sucedió algo muy curioso y es que la mujer de Nabokov, porque cuando empezaron a hablar de que Nabokov podía haber escrito esto, él ya estaba muerto y fue la mujer la que escribió una carta incendiaria diciendo que era imposible que la hubiese escrito Nabokov. Y una cosa curiosa es que entre los motivos que ella daba por los cuales Nabokov no podía haber escrito esta novela, dijo que Nabokov nunca había probado la cocaína. Y claro, luego Lo cual, Claro, luego le contestaban a ella diciéndole, bueno, entonces su marido abusó de niñas para poder escribir Lolita, ¿no? Porque claro, si hace falta haber probado la cocaína para escribir este libro, pues para escribir Lolita. Finalmente se descubrió que el escritor era un escritor ruso que sí que había probado la cocaína, había tenido muchos problemas, un hombre muy bohemio que se llamaba Marco Levi, creo que era, ¿no? sí, Y Marco que, Levi. la editorial, que era una editorial, bueno, primero era una revista, pero luego lo publicaron como libro, que era una revista de exiliados rusos en París. No les había gustado el Levi porque sonaba muy a judío e iba en contra de la política que ellos tenían de publicación y por eso lo sustituyeron por una Agueyev que les pareció, bueno, que sonaba mejor. Pero el nombre real del autor es Mark Levy. Tú sabes que yo busqué obras de él a ver si aparecía algo más y estuve leyendo, creo que tiene unos Un cuento, cuentos sí, unos y cuentos, tenía sí. un cuento, ajá, y tenía un título, ahora no lo recuerdo, un título de lo más sugerente, pero ya lo único que se conoce así de verdad famoso de él y ahí publicado al español es Novela con cocaína. Es una pena Exacto. porque a mí me hubiera gustado seguir leyendo algo más de él, ver su, no sé, su desarrollo, no lo sé, él. Pero él murió joven, por lo visto, porque ya te digo que había tenido muchos problemas con las drogas, murió casi en la indigencia. Incluso no se sabe muy bien si sus restos, yo he leído por algún lado que podían estar en Turquía, en otro sitio dice que en Armenia, no se sabe muy bien. Yo leí también que él había sido profesor de alemán.
Pero bueno, en general la lectura conjunta fue exitosa, como bien dijo Javier, y todos los puntos de vista, ¿sabes? A medida que íbamos leyendo, íbamos sacando conclusiones. Me gustó ver cómo las opiniones se iban desarrollando poco a poco, porque en un principio, ay, mira, se opinaba, se especulaba y luego ya la gente se convencía de otra cosa y tal, porque es verdad que la novela tiene como tempos diferentes, digamos, ¿no? Sí, tiene Y va como tres cambiando de partes que rumbo. las ha dicho muy bien Javier. Hay una primera parte en la que están en el instituto. Bueno, la novela en realidad son 4 partes, creo. La primera parte es la del instituto, que es una parte más social y política, y hay un discurso de un alumno muy aventajado y el discurso es muy político y muy de Sí, los problemas sociales de Rusia de esa época y tal. Luego tiene una segunda parte que es la relación con Sonia, creo, que esa parte, bueno, es como más bastante más psicológica. Ahí él habla de, bueno, de las cosas que le pasan por la cabeza, ¿no? De los problemas que él tiene. Luego hay una parte que es la de la cocaína, que ya es, para mí, la última parte es lo mejor, porque tiene momentos en los que la novela fluctúa tanto que llega a parecer una película de terror. O sea, es una espiral de caída tan profunda y hay momentos en los que él, por el consumo que hace de droga y por la forma de vida que lleva, experimenta paranoias y se convierte en una novela de terror, casi casi. Hay un momento que él está encerrado en una habitación y parece como que escucha ruidos, no sabe si le está entrando alguien en casa, se escucha un grito muy fuerte y hasta que él se da cuenta de que el que ha gritado es él mismo, pues ahí hay una tensión, no sé, ahí funciona como una novela de terror. Y luego sí, la sí. última parte ya, que es como una especie de explicación, es la parte final en la que se ve que él ha escrito esto ya con posterioridad y la forma en la que llega el libro, ¿no? Como ha dicho Javier, es verdad que la novela tiene un tono bastante existencialista en muchos momentos, incluso nihilista, ¿no? Por todo lo que estaba pasando la juventud de Rusia en ese momento, porque es un momento también en el que casi no podían tener aspiraciones, venían de una etapa en la que ya el modelo anterior estaba ya, se notaba que estaba desgastado totalmente y ellos no veían tampoco ninguna salida. Entonces existe como ese tedio, esa angustia típica del existencialismo, ¿no? Es ese joven que le da igual todo y que recuerda, por eso, al El Meursault extranjero. del extranjero de Camus, porque realmente tiene parecido en ese sentido, ¿no? En el sentido de que es una persona que le da un poco igual todo. Claro. ¿Tú has consumido algún tipo de droga alguna No, vez? no, no, Yo nunca, marihuana nada más. ni siquiera me he cruzado con ella, no he tenido gente cerca. A mí no me llama nada la atención porque yo trabajé en una discoteca y veía a la gente y me parece lo más estúpido que se puede hacer en la vida, aunque he probado la marihuana. Pero la marihuana me da un sueño, pero un sueño que yo, que no soy dormilón, duermo que parezco un, no sé. Pero fíjate que la probé una vez y ya. Pero realmente no me llama nada la atención. Y he visto tanta gente joderse la vida con eso que, ¿para qué? ¿Sabes para qué? Ya, Y al final yo ya. estoy tan loquito, sobrio, que para qué incentivar más nada. No. Vamos a dejarnos de tonterías. Bueno, y dejamos atrás novela con cocaína. Vamos a la otra lectura conjunta. Bueno, ha sido una cosa así que hemos leído los dos, cada uno por nuestro lado, más que lectura conjunta, porque hay que decir que tú este mes has tenido un mes de infarto, de que casi no te he visto. Quiero decir, vernos no nos vemos nunca, que casi no hemos hablado. Eh, Sí. y la otra novela que hemos leído los dos ha sido Come Tierra. Todo esto viene por lo que estuvimos comentando el mes pasado de la polémica que ha habido con la novela en Argentina. No ha sido la única novela que se mencionaba, ¿eh? Ha habido más novelas que mencionaban como por el tema de que los chavales jóvenes las tenían incluidas como lecturas en el instituto.
y el gobierno de Milei pues quería retirarlas, ¿vale? Y entre ellas estaba esta Cometierra, que es de la que más se ha hablado. Y ya pues por curiosidad dijimos, pues vamos a echarle un vistazo a ver qué tal. Sinceramente, escena sexual tiene 2, pero realmente sexual es una, la otra casi ni se puede considerar. Y, a ver, es explícita, sí, es explícita, pero son 2 párrafos, 3 párrafos, a una página no llega, ¿eh? O sea, y tampoco es nada que no haya visto en muchos otros libros. O sea, no sé, tampoco me pareció algo impresionante. Había una felación bastante explícita, pero bueno, o sea, por un lado, no entiendo que los chavales no puedan leer eso. La novela a mí me ha parecido que está bien, no sé qué te ha parecido a ti, me ha parecido que está bien, correcta, tampoco me ha parecido la mejor novela que he leído en mi vida. El tema que trata sí que me parece que es muy bueno para verlo en los institutos y más para un país que quiere avanzar y para más que un país, para un continente que quiere avanzar, porque este problema no es exclusivo de Argentina, sino que también se ha hablado mucho de este problema en otros países de América Latina. Sobre todo a mí se me viene a la mente México con el 2666 de Bolaño y todos los femicidios y tal. Y entonces la historia va sobre una chica que de repente tiene una serie de experiencias cada vez que come tierra. Entonces ella, si come tierra, le vienen visiones y empieza a ver, o sea, si en esa tierra ha caído alguien, está alguien muerto o hay alguien enterrado, pues ella ve cómo murió o qué fue lo que pasó. ¿Qué pasa? Que eso le sucede una vez con una profesora suya del colegio y después le empieza a suceder porque la gente que ya la empieza a llamar come tierra y tal, se ríen de ella y la tratan mal, pero por otro lado hay gente que le va dejando en su jardín botellas llenas de tierra para buscar a gente que les falta en su familia. Entonces es como un continuo peregrinaje de gente que está buscando pues a su hija, a su pariente, ¿no? A su hermana, lo que sea. Casi todas mujeres. Y bueno, y detrás de eso, pues lo que hay es la violencia de género en la mayor parte de los casos. Sí, claro. Se viene película. Algo me dice que se viene película. Chico, yo no la he terminado de leer porque es que, como tú me dijiste, como bien tú dijiste ahorita, yo he estado bastante ausente. El problema es que ahora lo que es diciembre y enero son los meses más ocupados para mí de la temporada alta de turismo y no paro. No paro, el tiempo no me alcanza para leer. De hecho, ahora mismo he leído tan poco y he empezado cosas que no tengo tiempo luego de seguir y he terminado con un bloqueo lector. Y sin embargo, Cometierra me estaba gustando, ¿sabes? El principio, más qué sé yo, pero luego le estaba cogiendo el puntito y bueno, supongo que ahora, además es fácil de leer, es muy fácil de leer. Sí, es un Yo libro muy pensaba que, sencillo, sí, sí, que lo puede leer todo pensaba el mundo. De hecho, por eso supongo que que está puesto para el instituto. exacto, exacto. Y pensaba que tanto slang argentino me iba. No, no, para nada. El libro es facilísimo de leer. Pero bueno, nada, ya veré si lo puedo terminar pronto. Y luego la historia está recorrida a todo lo largo por este chico que ella conoce, del que se enamora o con el que tiene una medio relación. Y ahí en esa relación es donde se inserta esta imagen, esta escena de sexo, ¿no? Que la verdad, como he dicho, sí que es explícita, pero no creo que un chaval o una chavala de 15, 16, 17 años a estas alturas de la vida no sepa lo que es una felación. Sinceramente no me lo creo. Exacto. Lo que tengo que decir al respecto de todo este tema de la censura por esas nimiedades, pues ya lo hemos comentado anteriormente en otro podcast, cuando leí aquella novela de la profesora con los alumnos, ¿te acuerdas? Que Ujú. hablamos sobre toda esta hipocresía de querer impedir que los adolescentes tengan acceso a este tipo de contenido cuando al final lo tienen igual porque todos tienen teléfonos en las manos. Entonces, me parece una cosa muy
No sé qué quiere lograr Milei o su equipo, no sé cuál es el objetivo de eso. No sé qué tipo de retroceso quiere hacer el mundo en este momento que están habiendo incremento de movimientos conservaduristas y tal. Entonces, no quiero ni pensar en eso, David, Pero es que porque a mí me da un asco terrible. me llama mucho la atención un par de cosas, o tres cosas. Una es que si ves el listado de libros que se han intentado censurar, todos son mujeres. Y a mí me da la sensación de que el problema no es que esa escena tenga contenido sexual. El problema es que se está hablando de violencia de género y que muy probablemente el partido que lo está intentando censurar no cree en la violencia de género o no quiere que se haga una defensa de esa violencia, ¿sabes? De una lucha contra esa violencia de género en la que no cree. Me da que va por ahí más la cosa, porque si no, no lo puedo entender, porque realmente es que no tiene sentido. Porque hay montones de libros de autores hombres que contienen escenas sexuales y no se ha mencionado ninguno. Entonces, claro, No, algo bueno, te llama la atención ahí, ¿no? claro. Es que en primera tampoco tiene sentido no creer en la violencia de género, que es algo que existe y que está ahí todos los días en las noticias y en los barrios. Entonces, tampoco entiendo por qué querer tapar una cosa que la gente ve y que hoy en día se sabe más porque todo el mundo tiene celular. Mm, no sé cuál Ya. será la agenda de esa gentuza. Y luego llama la atención que se ponga el foco en temas sexuales y que no se diga nada, por ejemplo, de montones y montones de libros, novelas, cómics que tienen una violencia, bueno, videojuegos incluso, que tienen una violencia tremenda y eso da igual. O sea, es porque aparece una felación, ese es el problema. Vale, vale. Pero lo que Puede ser más, violento, pero no sexual. claro, claro, es que, Dios no sé. mío. O sea, el odio está totalmente permitido, el amor no. Tremendo. Exacto. Y lo que luego más me llama la atención, pero esto es algo que venimos comprobando desde que el mundo es mundo, es que precisamente los partidos que acaban censurando cosas, los que acaban cerrando puertas, son los que llevan en sus siglas la palabra libertad. O sea, el partido de Milei es el partido libertario. O sea, que tú te envuelvas en la bandera de la libertad y que luego tus actos sean todo lo contrario, es bastante tremendo. De hecho, yo diría que la palabra libertad debe ser probablemente la palabra más prostituida de todo el diccionario. Muy, muy probablemente. Porque se puede utilizar para Claro. cualquier cosa. O sea, en nombre de la libertad Bueno, se hace Cuba, cualquier cosa, una cosa y la contraria. Estados Unidos vive liberando países, supuestamente, luchando por la libertad de otros pueblos. Ya. Cuba supuestamente es libre. Entonces, yo me cago en todos los políticos, David. Vamos a seguir Ya. hablando de libros, que al Sí, final los políticos van a destruir el planeta y los libros también. pues sí. Bueno, que hay que leer come tierra. Hay que leer todo lo que nos prohíban leer. Para ¿Por saber, qué? para conocer. De hecho, vamos a leer la lectura conjunta a principio del año que viene, que está ahí a la vuelta de la esquina, Las primas de Aurora Venturini, que es uno de los prohibidos por Exacto, esta es uno de los gentuza. libros que mencionó la vicepresidenta que le parecía también un horror. Ya veremos qué es lo que contiene, por qué lo querían censurar. Supongo que también alguna escena subida de tono. Bueno, veremos. La vicepresidenta que folle más y hable menos mierda. Vamos a ver, entonces. Sí, sí, y la gente mal follada es muy mala y hace mucho daño. Esto déjalo. Sí, sí, sí. Eh, Sí, sí. sí, sí, es verdad, la gente mal follada es malísima y es la que más daño hace en el mundo. Mira, David, yo este mes he estado con un bloqueo lector que me tiene un tantito ácido con respecto a muchas cosas de la literatura, ¿no? Porque es que yo me digo, ayer estaba pensando, coño, yo creo que cuando uno tiene bloqueo lector, empiezan a aflorar todos los prejuicios que uno tiene, prejuicios por ponerle un nombre, ¿no? Con respecto a la literatura o a los autores, y qué sé yo. Porque es que estoy de un humor tan pesado cuando se trata de leer. Empiezo un libro
y me cansa a la mínima. Veo reseñas y digo, ¿sabes? Estoy así como que odio la literatura. Mentira, no la odio. Pero ¿sabes a lo que me refiero? Es como que nada me gusta, nada me gusta, nada me gusta, nada me gusta. Y sin embargo, sí me gusta. Y sé que en otros momentos son cosas que las voy a leer y las voy a disfrutar un montón. Pero bueno, dentro de todo eso, estoy leyendo varias cositas a la vez Pero y espera, yo quiero mientras hablar un poco puedo... más del tema del bloqueo lector. Te digo por qué. Yo es un Ajá. término que, bueno, entiendo que se haya acuñado, pues entiendo que la gente lo utilice, pero nunca he creído en el bloqueo lector. Es decir, para mí no existe una cosa, una sola cosa que sea bloqueo lector. Yo creo que hay determinadas circunstancias, diferentes circunstancias, y en cada momento son cosas distintas lo que te está pasando. Ujú. Y si lo llamas bloqueo lector, incluso creo que te genera un problema, porque tú solamente ves, no puedo leer, pero no ves cuál es la causa. Entonces, es verdad que yo no lo he sufrido casi muy poco y ya te digo, es que no lo considero bloqueo lector. A mí lo que me ha pasado alguna vez es que si estoy en un estado muy alterado, ¿sabes? Si estoy muy alterado, si estoy muy nervioso, ahí no puedo leer porque tengo la cabeza a muchas revoluciones pensando en el tema que me preocupa y aunque me intente concentrar en la lectura, estoy constantemente saliéndome de la lectura para volver al tema que tengo en la cabeza. Eso sí que me ha pasado. O a lo mejor que haya un día que salga del trabajo pues con muchas cosas en la cabeza, muy cargado, con la cabeza muy pesada y ese día me cueste Ujú. trabajo meterme dentro de la lectura. Pero No, así un bloqueo lector largo de semanas o de meses, yo no lo he sufrido. No, no. yo tuve uno de años. Yo en el 2010, leer no me generó placer y dejé de leer un buen tiempo. Creo que volví a leer un libro como en el 2014, 2015 y más o menos lo retomé. Luego la vida se interpuso en el camino, trabajo, vivir y hasta la cuarentena no volví a leer de manera apropiada. Que bueno, eso lo he mantenido. Entonces sí, yo sí, David. Y ahora mismo, ya te digo, lo estoy teniendo. Incluso en los tiempos de descanso que he tenido entre un trabajo y otro, pues me he sentado a leer, digo, tengo tiempo, tengo la tarde, qué sé yo, y empiezo a leer y los ojos están viendo las letras, pero mi cabeza está en otros montones de sitios. Y no hay forma de que ni el lenguaje de nadie, ni la historia de nadie me llame, ni me atrape. Fíjate, incluso cosas que yo sé que en otro momento me hubieran podido atrapar, porque yo me he leído cosas malas y aburridas y me han gustado en un momento en que tenía deseo de leer y ahora simplemente pues mi cabeza no está para eso. Ujú. También el mes de diciembre y enero en mi vida siempre están llenos de fiesta, de mucha interacción social. No sé, mi cabeza se vuelve como light, mi cabeza se vuelve más ligera. Ya después, cuando uno vuelve a, no sé, a otro ritmo, pues ya mi cabeza me empieza a pedir otras cosas. Pero yo sí he experimentado lo que la gente le dice bloqueo lector. De verdad que sí. Mira tú, experiencia diferente. Bueno, y entonces este mes de ese bloqueo lector, ¿puedes rescatar alguna cosita para contarnos? Sí, como no. De hecho, entre col y col así, leo un poquito de aquí, un poquito de allá, y en esa gracia ando leyendo como 4 o 5 libros. Pues, mira, sigo leyendo el Limonov de Manuel Carrer, que viene siendo más o menos lo mismo que ya yo leí contado por Limonov, pero esta vez desde el punto de vista de Carrer y la forma en que él investigó de la vida de él. Está bien, está muy bien, la verdad. Y me gusta que lo estoy leyendo luego de haber leído La vida de Limonov, pero por el propio Limonov. El otro que estoy leyendo también, Rusovsky, es una novela anónima rusa, supuestamente, bueno, es uno de los clásicos de de la literatura erótica, se llama Grushenka, y habla sobre la vida de una sierva, está basado en el siglo XVIII, ¿no? Y es la vida de una sierva que es comprada, que esto a mí me llamó mucho la atención porque yo no sabía que en el siglo XVIII en Rusia había esta especie de esclavismo, de rusos con rusos. Y, y es una aristócrata que no es nadie, se casa con un aristócrata, se vuelve una mujer de alcurnia
y a la pobrecita la cansaba ir a las tiendas y meterse tanto rato mientras le tomaban las medidas. Y ella decide mandar a comprar a una sierva que tenga medidas físicas lo ¿Sabes más que cada vez que parecidas a estás ella diciendo para una que... sierva, perdón, ¿Sí? sabes que cada vez que estás diciendo una sierva, como en tu país vosotros pronunciáis todo con la S, yo me estoy imaginando una cierva. El animal. Claro, como tú lo pronunciarías Bueno, igual, una sierva. sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, como animal la tratan a la pobre porque la compran, nada más y nada menos. Bueno, la Gruchenka, estaba como en una casa donde la trataban como un animal y era una trabajadora ahí y las encueran y la revisan y bueno, nada, cuando ella llega a la casa de esta señorona, pues se dan cuenta de que sí, las medidas son muy parecidas y Grushenka, el trabajo de ella es ese, que le tomen las medidas para que la señora pueda vivir a sus anchas. Lo que pasa es que luego de tanto manoseo con la Grushenka, pues la cosa se pone demasiado sexual y Grushenka llega un momento en que empieza también a sustituir a la señora en sus responsabilidades sexuales con su amo. La novela es bastante cómica, tiene un sentido del humor, ¿sabe? Explota bastante el sentido del humor, pero también hace una crítica a la sociedad de la época porque la Grushenka empieza a buscar formas de liberarse de esa sociedad opresiva en la que vive. ¿Por qué hay unos que pueden ser mis amos cuando son tan rusos como yo? ¿Sabes? Si somos del mismo país, si somos humanos los dos, ¿por qué tú puedes comprarme, usarme, castigarme, abusarme de esa forma? Y creo que también hace, ¿sabe? Esa crítica a esa Rusia medieval atrasadísima, que eso persistió por muchos años. Fue una de las causas por las cuales Pues Rusia hasta se la vio. revolución, lo que hablábamos antes. Exacto, exactamente. Lo curioso de Grushenka es que en el prólogo, la traducción fue hecha por un norteamericano y este hombre visita la Unión Soviética y unos escritores soviéticos con los cuales él compartió le hacen llegar el manuscrito. Este manuscrito supuestamente es anónimo, escrito en el siglo XVIII. Él se creyó el cuento, lo traduce con toda esta emoción. Oh, manuscrito inédito en inglés, no sé qué. Pero cabe la ligera probabilidad de que realmente el libro sea una treta de estos propios autores rusos. ¿Sabe? Existe este pequeño qué sé yo de que quizás estos mismos autores soviéticos se pusieron de acuerdo, escribieron esta obra como una especie de broma y se la dan al americano para que la traduzca como una gran novela anónima del siglo XVIII. Porque hay detalles dentro de la trama que no encajan con el siglo en el que fue escrita. Si supuestamente fue escrita en el siglo XVIII, hay cosas de la moda, de palabras y de costumbres que no encajan con ese siglo. Entonces, por eso es que cabe, según los investigadores y tal, y estudiosos, por eso es que cabe la duda de que realmente sí es una obra anónima de esa época o una broma de los escritores soviéticos. Pero bueno, sea como sea, me encanta la idea de que quepa esta duda. Y ya te digo, no he terminado la novela, pero hasta donde voy me parecía muy divertida y la estaba disfrutando bastante, la verdad. Estamos súper soviéticos. Ya dijimos en el capítulo anterior que habíamos acabado el mes de octubre muy rusos Uy, y, sí. y hemos empezado ahora con una Grushenka, con novela con cocaína, Limonov todavía. Madre mía. Y yo tengo Es otro verdad. más que es... ¿De verdad? sí, no es el primero que leí, pero voy a empezar por ahí para cerrar ya con los rusos y luego hablar de otra cosa. Que es, y es parecido al título tuyo además, el tuyo es Grushenka y el mío es Mashenka, que fue el primer libro de Nabokov. Y tiene algo que ver con novela con cocaína porque, bueno, es verdad que el estilo de escritura es similar y también es un escritor en el exilio. Y de hecho el libro tiene mucho que ver con el exilio. La historia es un chico que está viviendo en un hostal en Berlín y el hostal está regentado por una señora rusa y toda la gente que vive allí son exiliados rusos. Entonces en ese hostal conoce a
otro chico, a otro señor que vive allí. Se conocían de vista, pero se quedan atrapados en un ascensor durante un apagón y allí empiezan a hablar. Y este señor le dice que él se ha casado con Mashenka. Mashenka sería un diminutivo de María, ¿vale? Ujú. Y esta Mashenka va a venir a visitarlo porque él se tuvo que escapar con el tema de la revolución, se tuvo que escapar de Rusia y ella por fin ha conseguido los papeles de pasaporte y tal y ya puede salir también de Rusia. Entonces va a venir a reunirse con él, llevan no sé cuántos años casados y no se han podido ni ver. Pero resulta que Mashenka había sido el primer gran amor de este protagonista nuestro. Entonces él, que tiene una relación con una chica allí en Berlín, de la que realmente no está enamorado y que ya lleva bastante tiempo planteándose dejarla, pues decide que la va a dejar. Y todo el libro gira en torno a la espera de esta chica y a recordar todo lo que sucedió durante su juventud, durante su adolescencia con ella. Y es ese recuerdo del primer amor que de alguna forma también es el recuerdo de la Rusia perdida, ¿no? O sea, Mashenka sería como una especie de metáfora de Rusia, ¿no? De ese amor juvenil, de lo que tenías allí y que has perdido porque te has tenido que ir al extranjero. Para aderezar todo eso, pues en el hostal vive también un poeta viejo que tiene problemas de corazón y está intentando conseguir un visado para poder irse a París, donde está su familia, porque sabe que le queda poco tiempo de vida y quiere morir con su familia en París. Hay una chica con los pechos muy grandes que es amiga de la novia esta que tenía el protagonista, ¿vale? A la que no quiere, Ujú. y que también está enamorada de él. Hay también una pareja de bailarines rusos que son homosexuales y entonces viven los dos en la misma habitación. Y luego está la dueña de la pensión. El protagonista había estado trabajando durante un tiempo en Berlín, pero ya se había cansado y antes de hablar con el marido de Mashenka, tenía pensado irse a otra ciudad, ¿no? Mudarse y empezar a hacer otro tipo de vida porque ya el dinero que había ahorrado se lo estaba gastando y tenía que empezar a trabajar otra vez y no quería quedarse en Berlín. Pero claro, cuando se entera que Mashenka va a venir, pues le cambia todos los planes y entonces decide que se va a quedar allí un tiempo más para ver qué sucede. Pero al final es lo que decía, lo que hay es ese juego entre esa mujer que fue el primer amor y esa Rusia que se ha perdido y que ya difícilmente va a poder recuperar. Sí, no, y me parece el nombre bastante simbólico, porque si es María es como la madre, ¿sabes? La madre patria. eh, sí, sí, ese símbolo me parece bien. A mí, Mashenka siempre me va a dar risa, porque es que me recuerda una obra de teatro que yo vi, Ujú. en la cual había un personaje travesti que se llamaba Machenka y se asomaba en la ventana Machenka y se con un asomaba en una... CH, ¿no? Con Che. Bueno, no sé, porque era teatro actuado, no lo vi escrito, pero Claro, bueno. pero si me estás Y diciendo entonces, que era un hombre, ¿no? Que era travesti, pues él es sí, Machenka. sí. Bueno, sí, Mashenka, mira, sí tiene Claro, sentido. claro. Entonces, la travesti se asomaba así en la ventana y veía a un mulato abajo. Le decía, mulato, desde arriba Mashenka te mira. Y aquello, o sea, y el teatro se iba abajo porque él lo hacía muy cómico. Y ya, Mashenka. De hecho, cuando tú me dijiste lo de Mashenka, yo te dije lo de Grushenka, y yo te dije, pues mira, vamos a leerla a ver cuál de las dos es más puta. Sí, la Grushenka, la Mashenka. Madre mía. Bueno, A mí Nabokov me gusta y de hecho yo saqué el libro, ¿te acuerdas que te dije que lo tenía? Lo puse ahí la torre de Babel esta que tengo aquí en la mesita ujú. de libros que ya no se sabe hasta dónde va a llegar de alto. Lo puse pero bueno, al final no me sentaba a leerlo. Bueno, está bastante bien. Está bien. A ver, no es lo mejor de Nabokov, seguro que no, es su primera obra, pero está bastante bien escrito, no deja de ser Nabokov, ¿eh? Claro. El otro libro que empecé a leer me lo robé del Airbnb donde me quedé en Trinidad.
No me lo robé tanto, porque al final le dije a la dueña, cogí un libro que vi ahí arriba, me dijo, sí, sí, no hay problema. Y al final terminé yéndome con el libro. Es un libro de Kurt Vonnegut, se llama Timequake, está en inglés, pero sé que está traducido al español como Tiempos de Quiebre. Es Kurt Vonnegut en su esplendor. eh, es creo que el último libro de Kurt Vonnegut, porque él habla ahí de ya que está viejo en la introducción al libro. Y la novela, al principio yo me confundía leyéndola porque me decía, pero bueno, ¿esto es la introducción o es ya la novela? Porque sabes que a veces Kurt Vonnegut tiene un tono que parece autobiográfico, pero luego te mete en la historia per se, como mismo lo hizo con Matadero 5. ¿Te acuerdas que él llega y empieza a contar que si la guerra Ujú. y la mujer del amigo le dijo, no, no lo narres así, qué sé yo? Pues aquí Sí, parecido. Él habla de que fue a una conferencia, qué sé yo, y se le ocurrió todo esto, y se compara con que si el viejo del mar, con que si Hemingway, y empieza a hablar de él ya viejo, y yo creo que dentro de esta crisis existencial de yo, escritor viejo, ya pasé la etapa en la que supuestamente me tenía que haber muerto, ya pasé la etapa en la que supuestamente yo debía haber producido la o las novelas de mi carrera, entonces me toca escribir algo más, ¿sabes? Como muy consciente de que voy a escribir algo más, pero es solamente eso, algo más. Y la tesis de la novela es que hay como una especie de quiebre en el tiempo y la humanidad se ve obligada a vivir de manera repetida lo mismo todos los días por un periodo de 10 años. O sea que lo que dijiste no lo vas a poder cambiar. Y sabes que tienes que volverlo a repetir. Es como un glitch, un error en la matriz, algo así. Entonces ujú. no hay forma de cambiar tus acciones por un periodo de 10 años. No he terminado, pero bueno, la premisa está muy bien, porque te pone a pensar dentro de todo su discurso, sabes que Corbónego se puede poner lo mismo muy cómico que muy filosófico y denso. Sí. Em, Él te pone a pensar un poco en lo que es el libre albedrío, en si de verdad existe un destino predeterminado para nosotros, como piensan los cartománticos y toda esta gente, de lo cíclico del tiempo, qué tan carente de sentido puede ser o qué tanto sentido pudiera tener, y que realmente lo que importa en la vida es lo que te hace feliz y las cosas con las cuales tú conectas, ¿no? Es lo que he visto hasta ahora en la novela. La tengo medianamente avanzada, pero sí. Y me llama mucho la atención porque para mí es como una pesadilla tener que repetir. Fíjate que no tiene forma de cambiar. Si hoy decidiste darle una bofetada a una persona, mañana tienes que volverlo a hacer. Y así durante 10 años. No hay manera, ¿sabes? De cambiar eso. Y me parece algo espectacular. Estamos hablando de que Vonnegut, ¿recuerdas aquella gran escena en Matadero 5, que la escena marcha atrás? Entonces, para Sí, que él, tú tanto sabes que dio que para él hablar en el podcast. exacto, exacto. Para él el tiempo es algo muy importante. Y que bueno, la obra se llama así, Timequake, es como un Él juega terremoto del mucho tiempo. con temas de ciencia ficción, aunque su literatura yo no diría que es per se ciencia ficción pura y dura, pero sí que tiene elementos de No, ciencia ficción en casi todas las sí, novelas. como no. Es un Sí, estilo muy, muy particular el de Vonnegut, ¿eh? Probablemente único, sí, porque mezcla lo cosas es. muy eclécticas, ¿no? Cosas muy diferentes que en principio parecería como que ni siquiera pegan y el resultado no le queda nada mal. Exacto, me has robado la palabra, exactamente. Es como que ya, esto es muy, parece muy random, pero en mi cabeza tiene sentido y yo te lo voy a demostrar. Y así lo hace. Porque es humor, es ciencia ficción, es realismo, es filosofía, es de todo un poco. Y autobiográfico también, porque él siempre termina hablando de sí mismo. Ah, y en esta novela también habla de este personaje ficticio de él, que es escritor de apellido Trout, que también aparece en Matadero 5. Él tiene como un personaje fetiche, que es escritor, y aquí también lo cuela. Y me parece una novela súper interesante. Tiempos de quiebre en español. Yo lo estoy leyendo en inglés, Tom Quake. Bueno, pues nada, ahí queda, otra más de Vonnegut. Bueno, pues la primera, ahora voy a volver al inicio de noviembre, la primera que leí, que la reseñé hace poco,
porque yo este mes, con la vuelta al trabajo, tengo muy poco tiempo para hacer las reseñas, entonces al final las acabo haciendo el fin de semana y ya está. Hago una a la semana y va que chuta. Bueno, la primera que leí fue Austerlitz de Sebald, que es un novelón. Está considerada como una de las mejores novelas del siglo XXI. Sebald era un escritor alemán y lo que hizo en esta novela es también mezclar muchas cosas y intentar darle sentido, ¿no? a todos esos elementos bastante dispares. Yo contaba en la reseña, hablaba de una amiga que yo tenía en la universidad que tenía una costumbre muy peculiar y era que yo no sé de dónde sacaba o dónde se encontraba. A mí me recordaba la película de Amélie. ¿Sabes que Amélie tenía fotos de carnet de una máquina que no sabía de dónde salían y tal? Y esta amiga sacaba no sé de dónde fotos de carnet, pues que a la gente se les habría perdido, se les habría caído, yo no sé de dónde las sacaba, pero tenía la pared de su habitación, las iba colocando en un corcho, ¿vale? Y con a través de esas fotografías nos contaba unas historias, pero unas historias, Andrés, que fliparías, de verdad, ¿eh? Súper interesante. ¿Se las inventaba en el aire? Sí, o sea, ella ya las tenía preparadas, pero claro, yo iba una vez y había pasado una cosa y iba la siguiente vez y ya aquello había evolucionado. Entonces tú ibas siguiendo una historia. Te explico, por ejemplo. ¿De verdad? Sí, porque ella tenía todas las fotos puestas allí y ella había establecido parentescos o relaciones entre las distintas personas de esas fotos. Que, repito, son gente que habían vivido en la realidad, o sea, que vivían en la realidad, pero que ella no las conocía de nada. Entonces tú un día entrabas y te decía, sí, mira, esta se llama Celia y es hija de Alejandro y no sé cuánto y tal. Y resulta que Celia tiene un novio que se llama Pepito y llevan no sé cuánto tiempo juntos. En fin, ella te contaba la historia, pero todo muy elaborado, todo perfecto. Bueno, entonces tú volvías al mes siguiente y te decía, claro, de un mes a otro ella había encontrado fotos nuevas, ¿vale? Y a lo mejor ella se había dado cuenta de que Celia no se parecía demasiado a su padre y se parecía mucho más a una foto nueva que había encontrado. Entonces te decía, mira, pues resulta que Celia ha descubierto que su verdadero padre no era Alejandro, sino que ahora se llama Eduardo, porque se encontró con él y cuando se miraron a la cara se dieron cuenta de que se parecían mucho y entonces se dio cuenta de que probablemente tenían algún parentesco y habló con su padre y su padre le acabó reconociendo. Bueno, ella te contaba una historia, yo esto me lo estoy inventando ahora, pero ella te contaba unas historias así, ¿no? Y luego te decía, ves, si te acuerdas que estaba liada con Pepito, pues ahora resulta que Pepito la dejó porque se fue no sé cuánto y ahora está con no sé cuánto y Pepito ahora está con otra foto de no sé cuánto, en fin. Que te liaban unas historias tremendas. ¿En qué etapa fue esto? Esto es la universidad, los primeros años de la universidad. Ah, la universidad. Que tendríamos 19, 20 años. Por ahí. ¿Y tu amiga no se hizo escritora? No lo sé. No sé qué pasó con ella porque ya le perdí la pista. No sé lo que sucedió. Y esto viene a que todo el libro de Austerlitz está recorrido por fotografías. ¿Vale? De todo lo que él va hablando aparece en fotografías. Pero a mí me llama la atención que hay fotografías que él las describe. Sobre todo la fotografía esta típica de Austerlitz que sale en la portada. Yo no sé si tú tienes ese libro, la portada en la mente, que es como un niño pequeño con unos trajes, un vestido así blanco. Bueno, pues describe muy bien esa fotografía en el libro. Entonces yo pensé que la fotografía había sido antes que el libro. Y me da la sensación de que él tenía en la cabeza una historia que quería escribir, pero a lo mejor Sebald, porque en Europa Central hay como una cierta costumbre de hacer mercadillos de cosas antiguas y tal, y entre las cosas que se venden bastante en Alemania, en Holanda, es fotografías antiguas. Fotografías antiguas que pueden haber salido, vete tú a saber, que eran de un particular a lo mejor, ¿no? Y entonces tú vas a esos puestos y tienes las fotografías puestas por temas. Entonces, fotografías de ciudades, y tienes ahí un montón. Fotografías de, no sé, de ferrocarriles, de plantas, de lo que sea, ¿no? Y entonces todos son fotografías en blanco y negro, antiguas, o de este color así sepia.
y ahí te puedes tirar. Hay gente que le gusta eso y se va y las ves allí buscando entre las fotografías, encuentran alguna que por lo que sea pues le llama la atención y se la llevan a casa. Y ahí me da la sensación como de que, o yo qué sé, o me lo imaginé yo, que Sebald era una de estas personas que coleccionaba fotografías y que en algún momento dijo, ostras, pues con estas fotografías me voy a montar yo una historia y ahí voy a volcar la historia que yo quiero contar. Y entonces, el libro es toda una divagación de un narrador que es un señor que va viajando por toda Europa. El libro es medio libro de viajes, es medio novela, es medio ensayo, es medio novela histórica, no sabría decirte, tiene un poco de todo, ¿vale? Entonces es un señor que va viajando por Europa y en determinados momentos, a lo largo de muchas décadas, se va encontrando con Jacques Austerlitz. Y este Jacques Austerlitz es un señor que se dedica a la historia de la arquitectura, y entonces en el libro se habla mucho de arquitectura. De hecho, la primera vez que ellos se encuentran es en Amberes, y yo comentaba en la reseña que a mí el libro me atrapó desde el principio porque hablaban de la estación de tren de Amberes, que es uno de los sitios más bonitos en los que yo he estado en mi vida. Yo cuando estaba viviendo en Holanda fui un fin de semana, me cogí el tren y me fui a Amberes, pues eso, para quedarme un par de días para ver la ciudad. Y cuando me bajé del tren en la estación de Amberes me quedé con la boca abierta totalmente porque es que parece que estás dentro de una catedral, ¿sabes? Con una cúpula enorme arriba y unos muros muy altos de piedra mezclado con vidrio y metal, ¿sabes? Una cosa que es moderna pero que también es muy antigua y parece como eso, como una catedral, algo así. Muy grandioso, muy alto, unos techos altísimos. Y ya desde el momento en el que la mencionó y empezó a describirla y tal, pues el libro me atrapó. Entonces se va encontrando con este señor, ahí es la primera vez que se encuentra, pero luego se lo encuentra en distintos países y tal. Y este señor con el tiempo va descubriendo que él, en realidad, porque él se había criado en Gales y luego se había ido a vivir a Francia. Pero él va recuperando su pasado y descubre... Él se había criado con unos pastores, pues no sé de qué tipo de iglesia, si anglicana o bueno, con un pastor en Gales. Pastor quiero decir de cura, ¿vale? De predicador. Sí, sí. Y luego descubre que en realidad no eran sus padres, que su apellido era Austerlitz porque él no se había criado con el apellido Austerlitz y... recupera su historia y es que él venía de Praga y de una familia judía y cuando Hitler llegó al poder y empezó a restringir las libertades de los judíos justo un poquito antes de la guerra, su madre lo envió en un tren hacia Gales pues para que bueno, él pudiera llevar otra vida. Entonces él vuelve a Praga, empieza a recuperar su historia. Allí se encuentra con una señora que había sido muy amiga de su madre y un poco la que también se había encargado de criarlo. Mientras su madre trabajaba, era como la canguro, digamos. Y bueno, pues se entera de que su madre había estado en un campo, la habían mandado a un campo de concentración. Y su padre se había ido a París y ya lo que falta del libro pues es ese señor intentando seguir la pista, descubrir a ver qué había pasado. Es un poco también el estilo de libro que hizo Javier Cercas con Los soldados de Salamina, que también es como una búsqueda todo el libro. Es un señor buscando información para reconstruir un pasado. Pues está muy relacionado con eso. Pero claro, mientras hace todo eso, está recorriendo toda la geografía europea, pero también está recorriendo toda la historia de Europa. La historia, quiero decir, de ese momento, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, claro. Toda la gente que sufrió, que se tuvo que ir. En fin, es un libro muy, muy, muy interesante. Está lleno de muchos datos, de cosas triviales, pero que están mezclados con otros temas mucho más profundos.
Es un libro con muchos detalles que se puede releer 5 veces y las 5 veces vas a encontrar cosas nuevas dentro. Y, y nada, Esto la de verdad anagrama, que ¿eh? sí, este es anagrama. Este es anagrama, sí. Y además es esta forma de discurso que a mí me recordó bastante a Robert Balser. Esta forma de discurso que hacía Balser, que es como un paseo, pero un paseo quiero decir literario. Es un discurso que va fluyendo, 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 cambiando el tema o variando el tema poco a poco, pero el discurso es continuo todo el rato, no se interrumpe, ¿sabes? No hay capítulos ni hay... Es el mismo discurso todo el rato, pero que va evolucionando en los temas poco a poco. Es como cuando tú vas paseando y vas por un bosque y de repente cada vez hay menos árboles y cada vez va habiendo más casas y llegas a una ciudad y luego bajas y de repente cada vez hay menos casas y luego hay arena y estás en la playa. ¿Sabes? Va variando poco a poco y te va Claro, llevando de un escenario al siguiente, pero siempre te de forma motiva. continua, no hay saltos. Que es una forma Sí. de escritura para la que hay que ser muy diestro, ¿eh? Eso no lo puede hacer cualquiera. No, y el lector también puede abrumarse, porque precisamente esto de tener capítulos y cortes es como para también darle un break al lector. Pero si es así todo continuo, también puede, a la primera tú dices, uff, pero este tipo, ¿sabes? Puede ser abrumador. O sea, ¿cuántas páginas tiene este libro? Pues déjame ver, son unas 300 páginas más o menos. Ah, está bien, está bien. Sí, Libro no es promedio. excesivamente largo, ¿eh? A mí, debo decir que a mí no se me hizo pesado, pero puedo entender que sí que haya gente que se vea agobiada porque el texto no tiene apenas puntos y aparte, como te digo, es un texto muy continuo. Entonces, bueno, yo entiendo que hay gente a la que eso le puede agobiar, pero realmente no está escrito de una forma muy barroca, ni muy compleja, ni... Allá, si es potable, todo fluye, es rico. Sí, 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 fluye bastante. Para mí no es un libro especialmente denso. Luego me he enfrentado a libros que siendo mucho más cortos y estando divididos en capítulos, pero me han costado mucho más. A mí este no me ha parecido especialmente farragoso, la verdad. Y sí que había leído muchas críticas diciendo que había gente, bueno, pues que le pareció un libro complejo. Es verdad también que tiene muchos ingredientes, que tiene muchas cosas dentro. Y que si quieres fijarte en todo en la primera lectura, te vas a perder, porque hay muchas cosas ahí. Está, pues eso, toda esa estampa, pero al final, o sea, el núcleo central es eso, esa estampa de esa Europa, esa parte de la historia de Europa, de la guerra y de las heridas que dejan la guerra, con gente separada de su familia, con gente que ha fallecido y que no se la puede encontrar. O sea, todas las heridas que dejó, sobre todo en la Europa central, que fue Europa central y bueno, y hacia Rusia, ¿no? Que fue la zona más Afectada, golpeada, más afectada por la guerra. claro. Que al final es un tema que también se ha tratado bastante, pero bueno, todo está en el tono y en el cómo. Claro, y luego, cuando hablo de esas heridas, no solamente me refiero a lo que he comentado de la gente que ha desaparecido, sino también es que en Europa Central, sobre todo cuando perdieron la guerra, quedó una sensación de perder la segunda vez ya, porque habían perdido la primera y perdieron la segunda, pero además en este caso con heridas mucho más profundas y se enquistó la situación de una manera en la que había muchos temas que no se hablaban. Entonces este libro también es como una especie de forma de exorcizar eso, ¿no? De intentar eh, eh, dejar que todo supure, ¿no? Que todo eso que hay ahí dentro salga hacia afuera, porque es verdad que a Alemania especialmente le ha costado mucho superar todas las heridas que dejó la Segunda Guerra Mundial, toda la culpa que dejó la Segunda Guerra Mundial y hay muchas cosas de las que no se ha hablado todo lo que se debería. Claro, claro. Oye, pues me apunto el libro de el libro Austerlitz de Sebald.
Yo no sé por qué en mi imaginación pensaba que Austerlitz era una ciudad y no un apellido. Es una ciudad, es el nombre de una batalla muy importante, la batalla de Austerlitz, en la que ganó Napoleón a los austriacos. Ah, Pero ya, yo no estaba tan loco. también es un apellido. Vale, vale, ahora sí. Mira, pues el otro libro que estoy leyendo, pues como bien sabes, ya te dije que no he terminado nada todavía, y este me tiene bastante motivadito, se llama La mala conciencia, de Mariano Gistaín. Es de uno de estos libros de anagrama de finales de los 90 que tenía una estética diferente a la que tiene ahora. O sea, ¿te acuerdas cuando publicaban los de Bukowski, que eran portadas más provocadoras y tal? Pues este Sí, tiene que la son como portada una. los de Tom Sharp también son así, ¿no? Tiene una colección así. Exacto, Sí, sí, exacto. Que ya sé tenía cuáles como un dices. rectángulo negro para el nombre del autor arriba. Todo eso ha Ujú. cambiado mucho. A mí me Sí. gustan mucho esos títulos de anagrama viejos. Pues este tiene una rubia cruzada de brazos con las tetas afuera. Es un dibujo, ¿no? Una portada Em, muy Andrés. Sí. Entonces, Mariano Gistaín, el autor, yo me puse a buscar un poco, porque es que el libro lo compré de segunda mano sin saber de nada. Lo compré y ya. Era anagrama, una rubia con la teta afuera. Dije, bueno, nada, la mala conciencia. Gistaín es un periodista español que tiene varios premios a su labor periodística. Colabora con la revista Letras Libres, pero también publica libros de ficción, ¿no? Aparte de este, digo. Tiene otro con un título bastante original, se llama Se busca persona feliz que quiera morir, y otro que se llama El polvo del siglo. Entonces, el tipo le gusta la provocación. Ya Va por en tu ahí línea me también. cuadra. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pues mira, con La mala conciencia hay un protagonista y narrador en primera persona. Hasta donde voy, que es un poco más allá de la mitad del libro, no se dice el nombre del protagonista. Y este hombre, la novela empieza con que él dice, maté a mi mujer, la degollé con un cúter, bajé al bar de Manolo y ya le entregó el cúter a Manolo. Manolo lo tiró dentro de una copa de un premio ahí, de una copa, parece de deporte o algo. Y Manolo le preguntó, ¿vas a querer cerveza? Y dice, no, dame un café, así, como si nada. Y luego este hombre tiene como un shoot de energía a raíz de haber matado a su esposa. No te explican por qué la mató. Y al otro día en el trabajo él llega y decide decir todas las cosas que nunca había dicho en una reunión de la empresa, y dice que el producto que vendemos es malo y la gestión que se hace es mala, y eso al jefe le gustó. El que pensaba de esta, sí, ya me despiden. No, al jefe le gustó y lo asciende. Pero luego la cosa da un giro. No estoy haciendo spoiler porque es lo mínimo. La cosa da un giro y el compañero de trabajo que despiden por culpa de que a él lo ascienden, va y lo mata con unos disparos a quemarropa. Pero el protagonista luego despierta en el cuerpo de una rubia buenorra, de pechos grandotes, muy apetitosa. Y tú ¿What? te quedas así y dices, bueno, exacto. Y nada, no es simplemente una cosa en plan Orlando de Virginia Woolf ni nada de eso. No, es que de pronto es que te enteras de que se vive en un mundo, digamos, futurista, en el que te pueden cambiar de cuerpo. Esto me recordó un poco la serie esta, Hay Carbón otro Activado. libro que ahora hablaremos. Vale. Vale. Me recordó esta serie que se llama Carbón Activado, que también te metían un cambio de cuerpo ahí y ya. Entonces, nada, este hombre con este cuerpo de mujer empieza a asumir su feminidad muy normal, empieza a follar con tipos. Él que se iba de putas con Manolo, el del bar, ahora Manolo se la quiere follar a ella. Así todo muy orondo. Pero entre todo esto, a ver, suena a que es pura acción y, digamos, ciencia ficción de alguna forma. El libro es bastante filosófico sin pretender serlo, porque dentro de todas estas acciones, el autor explora un poco en la culpa, explora también un poco en la guerra de los sexos, en el peso de la apariencia sobre nuestra conciencia, sobre nuestras formas de pensar y de llevar la vida, en los deseos ocultos. También trabaja mucho con esto, por eso se llama la mala conciencia, ¿no? Porque él acusa que los hombres tenemos muy mala conciencia y eso es una de las cosas que nos arrastra. Y por eso te digo que trabaja mucho con la culpa dentro de la novela.
Y hay un momento en que él va a la casa de los suegros, porque a todas estas, él ya queda de sospechoso del crimen de la esposa, a pesar de que ya él vive en un cuerpo de mujer y lo siguen investigando y tal, pero él empieza a follarse a uno de los policías investigadores, él sigue visitando la casa de los suegros y los suegros han comprado un holograma de la hija difunta y lo tienen viviendo así como un fantasma dentro de la casa. Pero este holograma sabe mucho porque le insertaron como una especie de Wikipedia y tú le preguntas cualquier cosa y se la sabe. Pero un Mi día, madre. esta mujer buenorra, que ya no es, que sigue siendo ese hombre en su cabeza, pero también empieza a ser esta mujer buenorra también en su cabeza, va a un bar y se encuentra con su mujer, la mujer que él mató. Y empieza a entablar una conversación con ella y se da cuenta de que es también otro hombre a quien le pusieron la Ese cabeza cuerpo. en el cuerpo. Exacto. Entonces ellos empiezan a tener una relación homosexual en toda regla porque al final no dejan de ser mentalmente dos hombres que están juntos y físicamente dos mujeres que están juntas. Madre del amor Es una hermoso. locura. Sí, y a ¿Y eso todas cómo, estas o luego sea, se eso fuga. cómo se calificaría? ¿En realidad serían gays o lesbianas? Yo le llamo a esto homosexualidad absoluta porque ya te digo, es Sí, sí. mentalmente dos machos, físicamente dos mujeres. Es como un tutiplén ahí. Entonces, pero donde me quedé, ella se fuga con alguien que no voy a decir quién y forman también tremenda locura. Entonces, me ha motivado bastante, es de lo que más me ha ayudado con el bloqueo lector del que hablábamos ahorita y está muy divertida. Creo que va a ser la primera que me voy a terminar ahora, justo cuando terminemos de grabar y tal, me voy a sentar con ella. Porque es que es verdad que No, sí, sí, está desde luego divertida. intrigante es. Sí, no, y aparte es muy original. Y ya te digo, a pesar de toda esta locura, te pone a pensar en todas estas cosas, ¿no? A mí me ha venido a la mente el Cuaderno Dorado de Doris Lessing con esto de la guerra de los sexos, porque lo otro que me llama la atención es que él siendo hombre y creo hasta donde sé heterosexual, pues le tira bastante a los hombres. Y para hacer una novela del año 1997 escrita por un hombre, está bastante adelantada a lo que serían luego las temáticas que se llevan más ahora, ¿no? Que es la reivindicación de la mujer y todo esto que se está llevando ahora. A mí Pues también me recordó, déjame que te cuente ¿sí? y de camino te recomiendo que te lo leas después para poder comparar. Hay otro libro que es más moderno, es de 2012 y se llama Los cuerpos del verano de Martín Felipe Castañet. Y básicamente es la misma historia que me estás contando. Lo que pasa es que al ser más moderno introduce otros elementos, ¿no? Que a lo mejor no están en el tuyo, pero es un mundo en el que la gente cuando muere, su conciencia se puede pasar a una especie de nube, digamos, ¿no? Se queda ahí Sí. en una nube, incluso los familiares se pueden conectar a esa nube y hablar con el familiar que ha fallecido y después de esa nube lo pueden pasar a otro cuerpo. Y entonces es un protagonista, lo mismo, que ha muerto, no recuerdo las circunstancias, no lo recuerdo, lo que recuerdo es que lo meten en el cuerpo de una mujer ya de cierta edad, ¿no? Como con un cuerpo muy cansado, que está relativamente gorda, como que le cuesta trabajo andar y básicamente al final los temas que se exploran son muy parecidos a los que tú me estás contando. Es un hombre dentro de un cuerpo de mujer y es un poco la diferencia de sexos. Tiene Sí, ya veo. otros aspectos algo diferentes, ¿no? Porque también se habla como de la poca importancia que se le daría a la vida en un mundo en el que morir te da igual porque te pueden asignar otro cuerpo y ya está. Pero creo que tiene mucho, o sea, es que es casi es la misma historia. Tiene muchísimos puntos en común con lo que... Es que nada más empezar a contar la historia me ha venido a la cabeza. Mira tú, no lo voy a buscar. También esto de guardar la mente en la nube me recordó una película de Johnny Depp que él era como un gran científico y se guarda como en una nube y empieza a meterse en todos los sistemas. En fin, parece que es algo que no sé si la ciencia querrá explorar en un futuro, Uf, que a la miedo me velocidad da. que vamos, you never know. Ayer vi un meme que era Elon Musk con un peladito nuevo que se echó ahora, pero es muy parecido al de Gary Oldman en El Quinto Elemento. Y no sé si viste El Quinto Elemento, pero el personaje de Gary Oldman era el villano y era el Quinto Elemento es como en un futuro distópico y tal, y este villano quería apoderarse del mundo. Entonces, el meme iba por ahí como que Elon Musk, Ujú. con todo lo que está inventando ahora, pues
es como que ya se viene, ¿sabes? Porque para colmo también se Ya. hizo el peladito del villano del Quinto Elemento. Sí, sí. Entonces no dudes que en un futuro, pues, no sé, yo no sé si yo quiera vivir eternamente, la verdad, pero bueno. Lo que sí sé es que, y esta es otra de las cosas que me quedó pensando de la novela esta, es que sí me gustaría transformar mi cuerpo. Porque, por ejemplo, desde hace como un mes empecé a hacer spinning. Es lo más intenso que hay, pero para mí, que soy bastante hiperactivo, me funciona un montón. En 45 minutos, 50 minutos se hace mucho ejercicio con una entrenadora, música, se baila, qué sé yo. Y porque claro, estaba ganando un poco de peso, ¿no? Y aquí en la novela hay una parte en la que dice que cualquier persona normal piensa en ganar lo suficiente para cambiarse el cuerpo de vez en cuando. La forma en que lo dicen aquí en la novela es como cambiar el cuerpo de manera extrema, ¿no? Pasar quizá de ser hombre a mujer o viceversa o lo que sea. Pero en mi caso viene Ya, de siendo hecho, como menos que mal que has mencionado el tema del spinning, porque si no, por asociación hubiera pensado cuando me has dicho que quieres cambiar tu cuerpo, que querías no, no, hacer no, un no, cambio de no. sexo o algo. No, no, no tengo nada en contra de eso, pero no me identifico tampoco. Yo estoy feliz con ser varón. Pero, pero no sé, ¿sabes? Y entonces el otro día hablaba con un amigo que vive en Miami y me decía, no te dejes llevar por todas esas imágenes en las redes de toda esta gente con sus cuerpos perfectos, haciendo ejercicio. Toda esa gente está operada. Y entonces me empezó a hablar de casos que conocemos en común, de gente que luce súper bien de pronto, pero es que están todo picoteados. Entonces, y yo me decía, si yo tuviera el dinero, yo me meto cuchilla. Yo creo que yo me metería cuchilla. Pero luego me puse a pensar en, no sé si en la cara, yo estoy bastante contento con mi jeta, pero lo que es quizá la grasita abdominal, que es el mal de la familia mía paterna y tal, sí me gustaría eliminarla. Pero le damos tanta importancia al cuerpo, David, que Sí, incluso yo mismo he llegado a sentirme muchas veces en la playa un poco acomplejado por no tener el cuerpo que yo quiero tener. Y sin embargo viene alguien y me dice, ay, qué lindo cuerpo tú tienes, o qué bien te ves. Y ahí entonces cuando tengo como ese clic que te dice, no seas tan come mierda, ¿sabes? ya. Pero es que yo creo que todos sentimos eso de alguna forma con algunas partes de nuestro cuerpo. Incluso gente que nosotros vemos y la consideramos perfecta físicamente, ellos también tienen sus complejos. Claro, por supuesto. Que has abierto un tema complejo. Mira, yo lo único que voy a añadir es que, por suerte, en Instagram hemos creado una burbuja que se llama Bookstagram, en la que se valoran otras cosas que no es el físico, porque es verdad que el 90% de redes sociales es un culto a la estética en general, no solamente del cuerpo, sino de montones de cosas. Y de hecho, Bookstagram también tiene una parte de tema estético, ¿no? De esas fotos de libros con florecitas secas, con no sé cuánto, fotos de bibliotecas maravillosas, con los libros muy bien ordenaditos y muy bien colocados y una luz determinada. La estética es como muy importante, no solamente en cuanto al cuerpo, pero bueno, al cuerpo es lo que más. Y bueno, esto es un tema que está de debate público, ¿no? Eso genera mucha ansiedad en mucha gente porque realmente quiere llegar a unos estándares de estéticos y tal que a lo mejor no se puede permitir o simplemente es que da igual, porque además el tema estético es un tema, es una batalla perdida, es algo que a lo largo de la vida lo vas a ir perdiendo por naturaleza, ¿no? Claro, es Y efímero. bueno, no sé, está bien, ¿eh? A mí me parece bien que la gente quiera estar más saludable y tal. Ahora, cuando la preocupación por el físico deriva o se convierte en enfermedades, pues ya no es algo sano, ya no es algo, eh, en fin, agradable de ver. Claro, claro. Y luego hay mucha gente que empieza con las operaciones estéticas y al final, una vez que se meten el bisturí, ya necesitan hacerse retoques y al final quedan, cuando llevan 4 o 5 operaciones, ya bastante mal, ¿no? Principalmente con la cara. La cara es una de las Claro, cosas la que cara es lo que más más se ve, sí. temor a mí me dan. Sí, sí. Uf, muchacho. Sí. Bueno, tú dices que el Bookstore era una burbuja. Mi algoritmo es muy random, David. A mí lo mismo me salen libros, que me salen culos, que me salen consejos de fitness, que me salen consejos de viaje, que me sale una cantidad de cosas random que no eres capaz de imaginarte.
El otro día yo estaba mirando así, scrolleando esos momentos que uno tiene de estupidez mental y me dice mi pareja, qué random es tu algoritmo. Y le digo, ¿viste esto? Dice, lo mismo te sale un cómic, que te sale una cosa boba, cualquier cosa, de todo un poco. Ya. Bueno, pues ahora voy a hablar yo del último libro mío, que es El Alejandro de Klaus Mann. Tú sabes que nosotros tenemos con Klaus Mann ahí algo... Es un escritor que a mí me atrae especialmente por el valor que tuvo y porque en el fondo le tengo un poco como de lástima. No es lástima exactamente, es que me pongo en su lugar y creo que no lo debió pasar bien a lo largo de su vida porque estuvo toda la vida colocado a la sombra de su padre y seguro que cualquier cosa que hacía lo estaban comparando con lo que hacía su padre. Y a mí me parece que es un escritor muy interesante, muy valiente, fue muy valiente. De hecho, hay mucha gente que lo considera el primer escritor, el fundador de la literatura LGBT. Fue el primero que tuvo el valor de asumir su propia homosexualidad y vivirla de forma abierta y además plasmarla en sus libros. Y eso es algo, en fin, que estamos hablando Sí, de fue los un años fan 20, terrible. años 30, es complejo. Sí. Es verdad que la vida de él no fue fácil, de hecho acabó suicidándose. Bueno, la vida de esa familia en general. Otro hermano creo que también se suicidó después. En fin, la vida de la familia Mann es una familia muy complicada que da para hacer una novela. Pero bueno, vamos al libro. Nosotros habíamos leído Mephisto el año pasado, que a mí me encantó, y ahora encontré una especie de biografía, digamos, aunque en realidad no lo es, de Alejandro Magno que se llama Alejandro y que la escribió Klaus Mann en el año 29, creo. La historia es que él respeta todos los acontecimientos históricos y los personajes que rodearon la vida de Alejandro Magno, pero lo que él hace es profundizar en la psicología de este personaje e intentar crear un personaje creíble, porque con el paso del tiempo, a ver, las personas mueren en el momento en el que mueren y se acabó. Después nos llegan historias contadas por otras personas y se pervierte mucho todo lo que esa persona ha vivido y sobre todo lo que esa persona ha pensado y ha sentido. Menos si no dejó nada escrito, claro. Claro, sobre todo de estos personajes míticos como Alejandro Magno nos llega solamente un aura dorada y maravillosa de un general espléndido que conquistó toda Asia, que es verdad, pero no sabemos cómo era él, si realmente era maravilloso y perfecto o, ¿sabes? O a lo mejor era humano. Y lo más probable es que fuese humano, como todo el mundo. Claro. Entonces Klaus Mann lo que hace es colocarlo en ese lugar, darle humanidad al personaje y hacer que el personaje no solamente tenga virtudes, sino también enseñar los defectos. ¿Qué pasa? Que todo eso no es verdad, todo eso es una imaginación de Klaus Mann y además lo que hace Klaus Mann es volcar gran parte de su propia personalidad, de su propio personaje, del personaje que él se había construido, porque Klaus Mann también era un poco personaje, ¿eh? Era este dandy de los años 20, 30 que iban vestidos como tipo Fred Astaire, de punta en blanco siempre. Claro. Y con él hermana, vuelca... No faltaban a ninguna fiesta. Efectivamente. Ellos vivían de fiesta, la hermana y él. Exacto, además en los años 20, que los locos años 20. Así mismo. Entonces, Klaus Mann lo que hace es crear un personaje, Alejandro, que es totalmente homosexual. Las mujeres en esta novela casi tienen papeles residuales y algunas están incluso un poco masculinizadas. Y él crea un personaje abiertamente homosexual. De hecho, el grupo de guerreros del que se rodea es como un grupo de jóvenes varoniles que son compañeros de guerra, pero también son amantes, que tienen relaciones entre ellos y él genera ahí un ambiente en el cual el personaje está seguro y entonces puede sacar todo lo que él quiere sacar, porque en realidad lo que está haciendo es una especie también de reivindicación de la homosexualidad. Estamos hablando del año 29, o sea, ni siquiera estábamos en los años 30. Claro.
Entonces, como decía al principio, no me parece que sea una biografía, no es una biografía porque aunque están ahí todos los hechos relevantes de la vida de Alejandro, pero esto en realidad es literatura, lo que ha hecho es novelar la vida de Alejandro. Me recuerda mucho al ejercicio que hizo Marcel Schwob a finales del siglo XIX, cuando escribió Las vidas imaginarias, que era un poco lo mismo, era reconstruir vidas de personajes que históricos, bueno, algunos históricos, otros no, eh, pero desde la ficción. Entonces, bueno, está bien. Me parece un libro bastante interesante, sobre todo por esto, porque se acerca a un personaje histórico, pero desde la literatura, y es un enfoque diferente de su vida, es una visión distinta que me parece bastante interesante, la verdad. Sí, se proyectó más él como autor también, Claro, claro, se a proyectó través de... él a sí mismo, su propia personalidad la volcó dentro de Alejandro Magno. Sí. Pero bueno, quedó muy por debajo de Mephisto, ¿no? En A mí cuanto me gustó a más experiencia Mephisto. lectora. Me gustó más Mephisto, Ya, sí. ya. Mephisto es una Que novela Mephisto es un más novelón. compleja, más... O sea, esta probablemente tuvo más de tener que reunir información para conocer bien la vida de Alejandro Magno. De hecho, se contaba que él había viajado por toda Europa y que llevaba en su maletín los papeles de toda la información que él había ido reuniendo sobre Alejandro porque estaba como obsesionado con ese personaje y quería escribir sobre él. Bueno, mira, Pero ahí... Ajá. Pero la otra, Mephisto, me parece que como argumento es mucho más, o sea, requiere una construcción, tiene una arquitectura mucho más compleja y también me parece más interesante porque es como el ascenso al poder a través de, no sé, la ambición de un personaje y el intentar trepar como sea y ayudarse, aunque sea pactando con el diablo, ¿no? Pactando con el fascismo para poder llegar al sumum. No sé, me Claro. parece muy interesante. La verdad que la obra de Klaus Mann, aunque no tiene obras tan extensas ni tan reconocidas como las de su padre, pero tampoco me parece muy inferior, ¿eh? Me parece que era un No, muy no, buen para nada. escritor. Y me falta A una mí que tengo también. mucho interés por leer, pero tengo que encontrarla, no la tengo, se llama El Volcán. Esa tengo mucha ganas si la encuentro, vamos, me la compro seguro. Yo tengo una en el Kindle que es... Esta sí es autobiográfica de él. Ahora olvidé el título, pero es muy autobiográfica de él. Ujú, Te quería comentar con respecto a Alejandro Magno, es que estas figuras fueron ya mitificadas en vida porque ellos tenían como unos historiadores que se encargaban de hablar de ellos y de escribir sobre ellos como si fueran muy grandes. De hecho, Alejandro Magno se mitificó que era muy viril y tenía a Rosana, la mujer, luego estuvo con Bagoas, el eunuco, y supuestamente él llegaba y terminaba un combate y se follaba a Rosana o algún amante, qué sé yo. Mira, vamos a estar aquí y no en la cola del pan, como decimos en ya. Cuba. Un hombre que acaba de bajarse de un caballo, de repartir, no sé si eran espadazos, machetazos o palazos o lanzazos, lo que fuera que repartieran en la guerra, después de ver, ¿sabes? De ese abuso físico de horas de combate, no llega a la casita de campaña a follar. Ese hombre llega loco por darse un baño, comer algo y acostarse a dormir, digo yo, ¿sabes? Ya, Igual en el claro. fervor de la guerra, tú no sabes lo que eso puede hacer con la mente humana. Yo tuve obsesión también con Alejandro Magno al final de mi adolescencia y me compré los 3 tomos llamados Alexandros de Valerio Máximo Manfredi. Me los Ujú. leí, algún que otro tomo se me hizo eterno porque era más descripción de las batallas y tal. Y luego me leí El muchacho persa de Marie Renault, que Sí, es que una hemos hablado novela de él. preciosa. Exacto. Y tuve mi visión. Luego llegó, en mi temprana juventud, la película que Colin Farrell hizo de Alejandro Magno, Angelina Jolie hizo de la madre y Ujú. tal, con un elencazo también Creo que se llamaba buenísimo. Olimpia, ¿no era Olimpia la madre? No, no, se llamaba Alejandro. No, la Alexandro madre, se llamaba digo. la película. Ah, la madre, no, olvidé el nombre, David. Olvidé el nombre. A mí el papel de la madre solamente lo recuerdo por la película y porque era Angelina Jolie. Pero, pero yo tengo mucho más recuerdo de la novela de Bagoas, que es también la historia de Alejandro Magno, pero desde el punto de vista de su relación con el eunuco.
que eso también me llamó mucho la atención, porque también fue la primera vez que oí hablar de un eunuco, no sabía lo que era Ya. eso y tal. Pero lejos, o sea, Y quitando bueno, la parte de su vida homosexual, ¿no? De su faceta homosexual, en este libro también es muy interesante cómo lo baja del pedestal y lo hace humano, y cómo ese hombre que en el comienzo de su vida había detestado a su padre profundamente y había querido exacto, fundar un imperio que fuese lo más diferente posible de su padre, acabó su vida habiendo destruido por completo, incluso matado en algún caso a sus colaboradores más cercanos. Todo el mundo que estaba alrededor de él acabó bastante mal, y ya en los últimos años de su vida él se daba cuenta de que se había convertido en aquello de lo que huía, en su propio padre. exacto, exactamente. Por ese lado me parece muy bien el trabajo de Klaus Mann, la verdad. Y es interesante tener todos estos puntos de vista diferentes, el de Valerio Máximo, que se centra más en el Alejandro conquistador y todo eso. Luego en el de Marie Renault y ahora con el de Klaus Mann. Creo que me lo voy a leer en algún momento para Claro. comparar así Que todo esto y hacerme la idea. todo esto de huir de su padre para acabar pareciéndose a él, a lo mejor también tiene algo que ver con la vida de Klaus Mann. Ah, seguro. Ponle el cuño. Porque al final, no, pero también es que esa familia era muy intelectual, porque yo conseguí hace poco libros del hermano de Thomas Mann. Yo conozco uno, Vale, de Heinrich Mann, conozco uno que es el famoso, que es el de la película de Marlene Dietrich, El Ángel Azul. yo tengo ese y tengo En el país del Jauja, Jauja o Ujú. Jauja, algo así. Los conseguí hace muy poco. Era una familia muy, muy encumbrada, eran gente súper culta. Imagínate tú nacer en un hogar en el que te rodees de intelectualidad todo el tiempo. Ahí tienes dos opciones, o sales muy berraco o sales extremadamente inteligente como ellos. Lo Claro. cual pasa, ¿eh? Sí, sí, pues mira, él se rebeló, pero al final acabó siendo intelectual. Sí, él tenía una mezcla, era también de su generación, de su tiempo, de principio del siglo XX, que eso tuvo también una mentalidad. Bueno, a mí me van a quedar libros en el tintero, pero ya los comentaré en el próximo porque nos estamos quedando sin tiempo. Así que no sé si hay algún tema más del que quieras hablar y damos paso a la Sí, canción. sí, yo quiero recomendar una serie que me tiene súper enganchado, que se llama Angeline. Angeline con Y en la I. Angeline habla sobre una mujer que existió en los años 80 en California, en Hollywood, que se hizo famosa por ser famosa. O sea, la tipa se creó un personaje un poco a lo Barbie, un poco a lo Marilyn Monroe, y andaba en un Corvette rosado, vestida de rosado, con unas tetonas bien grandes, qué sé yo, teñida así con un rubio platinado y unas gafas súper peculiares. Y se las arregló para conseguir convencer a un hombre que se dedicaba a imprimir billboards, los carteles estos gigantes de que promocionan productos y películas, Ujú. en el que saliera su imagen provocadora y su nombre, Angeline. Y Hollywood se metió todos los años 80 viendo carteles de ella sin saber quién era ella. ¿Sabes? Era como, ¿y esta mujer qué promociona? ¿Qué vende? ¿Qué quiere decir? Y era simplemente eso, famosa porque sí. Está considerada como la antecesora de Paris Hilton, de las Kardashian, de todas estas ricas que ya son ricas, Ya, tienen Playboys. una pinta y exacto. O Playgirls. Pero bueno, es aquí el punto. El mismo Hugh Hefner, el creador de Playboy, la cita en algún momento como para que ella se convierta en chica Playboy para sacar la historia, porque a todas estas la entrevistamos, pero nadie sacaba nada de su historia personal ni cuál era su nombre real. Ella era muy cerrada con eso ante la prensa y Ya. vendía mucho misterio y ese misterio le daba más fama. Entonces, ella le dijo a Hefner, qué curioso, Marilyn Monroe es mi madre artística, tú publicaste sin permiso en tu primer número de la revista Playboy sus fotos desnudas, te hiciste rico gracias a ella y ella ahora está muerta. ¿Sabes? Como que le da una galleta sin mano y al final se Ya. rehúsa a venderle su historia a Hefner. Pero lo más interesante es, aparte de todo lo que cuenta, para mí es la actuación de Emily Rossum. Emily Rossum es la actriz que hizo El fantasma de la ópera en la versión más moderna que hay.
Ella canta muy bien. Es una muchacha que así tiene una pinta muy dulce, pero aquí hace un personaje espectacular. Está para premio. Todo. De verdad que la serie es muy camp porque es... Angeline era así, muy Y camp. una pregunta, ¿es una serie de muchas temporadas o es algo más tipo miniserie? Parece miniserie, tiene 6 capítulos y creo que hasta ahí quedó. Porque habla de la Ok. vida de ella y es ella en el ahora, habla y luego saltan al pasado, vuelven al presente, saltan al pasado y así. Pero está muy bien hecha, muy divertida, cómica. Y ya te digo, muy camp. Yo la estoy pasando súper bien viéndola. Luego me fui a Google y busqué. Déjame decirte que la Angeline, de verdad, es un tilín más feita que la actriz. Eso siempre pasa. Y, y la Angeline de ahora, que by the way, se postuló para ser mayor de California cuando la cuarentena. Fíjate lo loca que ella anda en la vida. Me recuerda mucho la de ahora a la Tigresa del Oriente. ¿Tú sabes quién es la Tigresa del Oriente? Sí, sí, sé quién es, sí. Es que está tan polioperada, con esas ropas así, nada acordes a su edad. Sí, es de esta aquellas gente que tetonas hemos hablado que grandonas. se le ha pasado la mano con el bisturí. Mucho, mucho. Entonces es como la Tigresa del Oriente. Y para colmo ahora yo tengo una canción de la Tigresa del Oriente. Yo y creo que medio millón de personas en el mundo o más. Porque es que ha sacado una canción que es una versión de este temazo de Crystal Waters de los 90. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. ¿Te acuerdas de esto? Darari, dari, Sí. dara. Pues la Mostra me ha sacado un tema que lo tradujo literal, pero es que en español suena muy cómico. Es como tú y yo, pero es indigente y está internet llena de reels de gente indigente bailando en la calle y le ponen ese tema. Entonces, imagínate tú que se me ha unido Angeline con el tema de la Tigresa del Oriente y me resulta todo muy cómico. Bueno, esto es Pero bueno, Andrés en estado puro, chicos. y lo otro que me está llamando la atención respecto a series es que ahora ha habido como un auge de sacar novelas que ya son clásicas en la literatura en español a series, Sí, como Cien sí, años de soledad, que ya sí. salió, Pedro Pedro Páramo, Páramo, sí. y hoy descubrí como Agua para chocolate, Ah, también. la de Laura Esquivel. También le hicieron una versión. Yo la copié, voy a ver qué tal. No me llaman la atención, pero las voy a ver igual. Le voy a dar una oportunidad, a ver qué tal. Pues eso. Bueno, pues ya nos queda la Eh, canción solamente. Sí. Chico, para la canción traigo algo diferente a casi todo lo que hemos puesto en cuanto a música, ¿no? Es que ya es el fin de año, va a empezar el 2025, ojalá no acabe con nosotros. Y este tema es del año 92, yo tengo recuerdos de mi infancia de escucharlo mucho, porque había un programa de canto que se llamaba Otis, no sé si en España también llegaba el Otis. Era un programa internacional de canto y se hacía en varios países y competían los países y tal. Bueno, el Y esta Festival de canción la quedó en OTI, eso. sí, el Festival de la OTI. A ver, exacto. Bueno, Sí, que esta canción en era el Otis, España y países de Latinoamérica, sí. exactamente, se competía por países y luego los ganadores competían entre ellos. Pues en el año 92, esta canción que traigo quedó en el segundo lugar del Otis de Cuba. La canta una mujer que se llama Lina Izquierdo, que creo que ya no vive en Cuba. Y la canción se llama Para el Nuevo Año. Viene muy a tono con el fin de año. Además trae un mensaje esperanzador. Ella canta muy bien y de hecho fue considerada en los 90 como la voz de diamante de Cuba, algo así, si mal no recuerdo. Pero bueno, es un tema que habla de la esperanza y el amor en el nuevo año, todo esto de dejar atrás los rencores, abrazar la alegría, todas estas cosas. A mí me trae muy buenos recuerdos de la infancia, así que tengo una conexión diferente con la canción. Pero bueno, espero que les guste. Pues nada, nos quedamos con la canción para el nuevo año Y y para nos vemos ya el año que viene. Nos hablamos, nos leemos. Bye Chao. bye, felicidades. Para el nuevo año estrenaré palabras llenas de emociones. Para el nuevo año buscaré consuelo para mis dolores. De sonrisas llenas traeré las manos junto a cada sueño para ser humano. Y en cada tristeza
te pondré alegrías junto a cada llanto que te dé la vida. Rompe con rencores